Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín de noticias. Con Mariela Boschi y Matías Canzoneta. Y vamos a hablar, porque ya se empezó a expandir la información. Empezamos con el tema de que se lo llama viruela del mono y no hay que decirle viruela del mono porque se contagian también mamíferos y no sería entonces solo viruela del mono. Pero vos vas a buscar la noticia y dice la viruela del mono. Alerta por viruela del mono. Todo el mundo dice viruela del mono y no es viruela del mono. Bueno, después tenemos esta cuestión. Hay una alerta global por la Organización Mundial de la Salud debido a la rápida transmisión de esta enfermedad y un exponencial aumento de casos. Vamos a hablar con la doctora Dolores Serra, que es médica especialista en infectología, porque conocemos muy poco. Ya pasamos por el tema de la pandemia y estamos un poquito curados de espanto, entonces lo mejor es recurrir al que sabe y llevar tranquilidad, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Dolores. ¿Cómo está, doctora? ¿Todo bien? Muchas gracias. Buenas tardes. Acá estamos, Mariela y Matías, para charlar un poquito sobre esta alerta global. Segunda vez, la primera fue en 2022, cuando la Organización Mundial de la Salud emite una alerta por esta enfermedad que es propia de la República Democrática del Congo, que afecta a varios países de África, pero que se empezó a expandir. Y dicen que ahora es como más, no sé si peligrosa o más transmisible que la vez anterior, porque ya no hace falta contacto sexual, o sea, con un simple contacto estrecho podemos estar en riesgo. Así es, Mariela, tal cual como vas informando. Primero con respecto al nombre, sí, ya no se dice ni viruela del mono ni viruela símica, sino que ya es el mpox o monkeypox, para evitar la estigmatización, por eso, o sea, es la abreviatura de monkeypox en inglés. Sí, básicamente es una enfermedad, o sea, una infección transmisible a través del contacto directo, estas ampollas y vesículas tan características y que tanto nos llaman la atención cuando las vemos, bueno, por las redes, por la tele, por todos lados, que bueno, causan bastante impresión, por la transmisión de persona a persona, sobre todo por este contacto directo tan estrecho, y que, bueno, estas vesículas además sacan una secreción que puede ser muy, muy contagiosa. Es una zoonosis, o sea, básicamente es una enfermedad que empezó primero en los animales y luego pasa a los humanos, y básicamente la declaración de la alerta sanitaria en este momento a nivel internacional es por la transmisión, por la gran transmisión que tienen de persona a persona, ¿sí? Y sobre todo, bueno, en personas de riesgo, que tengan un contacto directo, y en esta particular cepa que estamos viendo ahora es gran el tema de la transmisión sexual. Claro. Entonces, claro, o sea, por contacto directo sí, claramente, porque, bueno, es así, pero se vio muchos casos relacionados a la transmisión sexual, tanto anal, genital o bueno, también por la boca, de estas personas que estaban contagiadas y que, bueno, claramente no lo sabían y contagiaron al resto. Claro, porque es a través de los fluidos corporales que se transmite. También, exacto. O sea, todo lo que es lesiones, fluidos corporales, gotitas respiratorias y materiales contaminados como, por ejemplo, la ropa de cama. Pero en este brote en particular, la vía sexual directa parece estar jugando realmente un papel muy importante a través del contacto directo de mucosas. Y bueno, volvemos con el tema de la transmisión de animales a humanos también, ¿no? ¿Cómo está? Ya nos pasó con el tema de la pandemia por coronavirus, con la gripe aviar, con tantas otras cosas que hemos estado viendo. ¿Por qué hay una explicación que se pueda decir de manera simple para entender por qué están pasando estas cosas? ¿Tiene que ver con medidas de higiene, con el hacinamiento de los animales? ¿Por qué pasa tan seguido? Realmente tiene mucho que ver todo, porque son las famosas llamadas enfermedades reemergentes que decimos nosotros, con zoonosis. A ver, nosotros ya conocemos la viruela de hace muchísimos años, está erradicada del mundo en el año 1980, y desde 1972 que ya no se da más la vacuna. O sea, es una enfermedad que claramente ya la teníamos como desaparecida. Ahora, si bien esta no es exactamente la viruela, pero es del mismo tipo, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos, pero bueno, ahora lo que estamos viendo es que se propaga muy fácilmente de persona a persona. Estos virus que generalmente causan estas enfermedades reemergentes, lo que hacen es propagarse primero por la gran globalización que existe, por la gran cantidad de movimientos a nivel global, como por ejemplo los viajes, el tema de los aeropuertos, del gran pasaje de las personas del campo a la ciudad.
la cantidad de hacinamiento que hay también entre nosotros, obviamente todo el tema de los antibióticos también tiene mucho que ver, de los animales incorporados dentro de nuestra vivir común. Claro. Dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, todas estas cuestiones hacen que estas enfermedades, no solamente más allá del COVID, estoy hablando de gripe aviar, estoy hablando de viruela del mono y todas las que se van lamentablemente a venir, pero la verdad es que es por eso, por la gran globalización que estamos viviendo. Y que cada vez se están registrando, ya desde 2022 se registra un brote mundial con más de 100.000 casos reportados en los 5 continentes, específicamente ahora de la viruela del mono. O sea, ya lo hemos visto hace relativamente poco, pero ¿qué pasa? Esa cepa, ¿sí? Para contarles un poco y hacerlo más fácil, más sencillo de entender, fue desapareciendo, o sea, fue disminuyendo la cantidad de casos. Y entonces, desde 2022 hasta 2024, la verdad que no teníamos mucha novedad, claro, de este Mpox. Pero bueno, ahora reapareció, o sea, a partir de septiembre de 2023, se vio que en la República Dominicana Democrática del Congo, este clado, que es el clado 1B, que es más virulenta, es más transmisible, tiene mayor tasa de mortalidad, y se propaga lo más frecuentemente por transmisión sexual. Entonces, claramente lo que hizo la OMS es un poco alertar y también como adelantarse, ¿no? Claro. A todo lo que ocurrió con la pandemia, ya lo hemos visto con COVID, como con SARS-CoV-2, entonces dijo, bueno, ya lo alertamos a todo el mundo para que ya todos de entrada sepan, no solamente el sistema sanitario, sino también toda la población, para que estén al tanto de esta alerta sanitaria. Y los cuidados, doctora, y hablábamos que en el 2022 ya se conocieron algunos casos, ¿se pensó en alguna vacuna o solamente, es una prevención por el momento? Sí, la verdad que sí, dentro de la vacuna, ¿qué pasa? Se relaciona mucho con la vacuna de la viruela, que ya estaba erradicada desde 1972, como lo decía, pero esta vacuna cubriría entre un 70 y un 80% de protección. El tema es que los que nacieron antes de 1972 estarían cubiertos, pero los que nacimos después básicamente no estamos cubiertos. Entonces ahora, a partir de 2022 ya, la Organización Mundial de la Salud sacó 2 vacunas que están aprobadas, ¿sí? para el Mpox, pero no están todavía comercializadas. La verdad que la idea ahora de la Organización Mundial de la Salud es facilitar esta vacuna y ir financiándolas, sobre todo en los países africanos, que es donde mayor cantidad de casos hay, claro, y es donde se están registrando, el punto de donde salen todas es desde ahí. ¿Y por qué en algunos casos se registra la muerte? ¿Qué tan peligroso es? En un 3%. A ver, la mortalidad dentro de los casos llega a ser un 3%, ¿sí? No es todo, la verdad que dentro de los casos es la minoría, no es lo más frecuente, ¿sí? ¿Y tiene que ver con comorbilidades, por ejemplo, la gente que... Mucho, sí, inclusive hay que, por ejemplo, acá en 2022 tuvimos 1.000 casos, acá en Argentina, y 5 muertos. Pero obviamente, claro, había que evaluar obviamente todo el contexto, también la rapidez en la que se consulta, también el tema del contacto, si fue un contacto estrecho, la verdad es que hay que evaluar todo, pero la verdad es que desde 2023 acá no tuvimos más fallecidos. Ahora hay 39 casos sospechosos, pero la verdad que hasta el momento no hay fallecidos. Es poco la cantidad de muerte, digamos, dentro de lo que se consideraría, ¿no? Como en su momento la pandemia, pero hay que tenerla en cuenta, sobre todo por esta cantidad de morbilidad que tiene, es decir, los síntomas, el dolor de cabeza, la fiebre, se inflaman los ganglios en una primera instancia, mucho dolor muscular y todo. Y después a los 3 o 4 días comienzan estas manchas, ¿sí? Estas que primero son manchas, luego son más pústulas o vesículas, que aparte están diseminadas en todo el cuerpo. Realmente la persona se da cuenta que las tiene. Por eso es fundamental que si tienen alguna de estas manifestaciones, consulten enseguida. Primero que lo sepan, pero para que saberlo tienen que consultar, claramente, con un médico, en un centro de salud. O sea, que no se estigmatice esto de que no tengo miedo, no voy, no quiero que me vean así, sino que no, al contrario, necesitamos verlo, necesitamos detectarlo. Primero para detectar el caso y segundo para aislarlo, porque, como les digo, durante la fase esta de que tienen las ampollas, tanto en la cara, en las manos, en los genitales, realmente son muy contagiosas. Entonces, lo más probable es que contagien a alguien, sobre todo cercano, y ni hablar al personal de salud cuando los vaya a revisar,
todas estas personas que nos estén escuchando desde un hospital, un centro de salud, una guardia, todo, que sí o sí se cubran bien, ¿sí? O sea, con todos los medios, las gafas, con todo lo que es los guantes, el camisolín, porque realmente contagia mucho. Y ustedes tengan en cuenta que nosotros, o sea, a partir de 1972, los más jóvenes no estamos vacunados contra la viruela. Entonces, podemos ser proclives a contagiarnos. Entonces, claro, fundamental, las medidas de cuidado, de aislamiento, obviamente de lavado de manos, pero también al atender a estos pacientes, sí o sí, digamos, protegernos bien para evitar esta contagiosidad que es tan frecuente. Y una vez detectada, ¿no? Porque incluso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo, sabiendo esto que vos estabas contando, que por ahí puede haber un subregistro de casos por esta vergüenza o por no querer ir o por temor o lo que fuere, o países que dicen no queremos reportarlo para que no nos pase como en la pandemia, que los cierres, ¿no? Y hay como un fantasma bastante grande con todo eso. Están pidiendo que por favor reporten los casos por esto que vos decías, para evitar una propagación mayor. Una vez detectado, la persona se da cuenta, tengo algo, bueno, voy al centro de salud. ¿Qué se hace más allá del aislamiento y las medidas preventivas para no contagiar? ¿Cómo se trata esto? ¿Se pone alguna crema, un ungüento? No, nada. No, básicamente el tratamiento es sintomático, o sea, es una enfermedad viral, esas ampollas en 2 a 4 semanas resuelven, sí, obviamente si tiene un curso leve, sí, lo más probable que resuelvan, y en 4 semanas el paciente, digamos, ya no tiene más ninguna de las lesiones, sí, es sintomático, sobre todo para el dolor y todo. El tema es que el sistema de salud, obviamente, se tiene que ajustar todo el tema del diagnóstico, el monitoreo primero de la enfermedad infectocontagiosa y el diagnóstico de los casos. Sobre todo para empezar a diagnosticar el seguimiento genómico, que digo yo, que es, digamos, diagnosticar específicamente qué cepa es. Porque en base a esa cepa, que la mayoría de los casos que están ocurriendo acá en Argentina son de la cepa de la 2, o sea, de la anterior, del brote del 2022, que dentro de todo es la que viene de afuera, ¿sí? Que es la de los viajes y todo. Pero el tema, que el clado 1B, ¿sí? Que es esta más reciente, que es la que está dando la alerta sanitaria, tenemos que detectarla para ver si entra en el país, porque recuerden que les dije que es más virulenta, más transmisible y con mayor tasa de mortalidad. Claro. Entonces, por el momento los casos de Argentina no son del clado 1B, pero tenemos que empezar a detectarlo, sí, fundamental. Por eso es fundamental que el paciente consulte y nosotros hagamos el diagnóstico genómico correspondiente. Sí, y aparte pensaba qué difícil, porque las recomendaciones, ¿no? Aislarse en una habitación separada, pedirle a amigos y familiares que te ayuden a entregar las cosas que necesitas, ¿no? Usar un baño separado o limpiar y desinfectar. Me imagino que esto no es posible en la mayoría de los hogares, porque no tenemos tantos ambientes como para aislar una persona o un baño extra para que esa persona. Entonces, hay que tomar precauciones porque ya desde el punto de vista habitacional no podemos cumplir con las medidas básicas sanitarias. Sí. Sí, un poco eso nos hace, todo lo que estás comentando nos hace recordar claramente la pandemia. Sí. Ya lo hemos vivido, lamentablemente. Esto es un poco, sí, también la consecuencia. Estos pacientes generalmente, la mayor cantidad de casos son leves y por lo tanto se aíslan y están en casa. O sea, pueden moverse, pueden levantarse, respirar todo. O sea, no tienen dificultad respiratoria, por ejemplo. Se pueden controlar los síntomas en casa, con termómetro, o sea, con cosas sencillas dentro de todo. Sí, obviamente muchas veces le decimos que si en casos de que obviamente estén todos cubiertos y se protejan, pero que tengan padres o cuidadores, sí, que hayan nacido antes del 72, pueden llegar a estar en contacto en ese sentido, pero la verdad es que es cuidarse entre todos, no solamente al paciente, sino también al resto, al personal de salud, a todos los que lo vamos a atender, porque lamentablemente es así, es una enfermedad que hoy está siendo muy transmitida y está causando, como les digo, cada vez más casos. No es para preocupar en el sentido de que ya está instalado como pandemia, o sea, no, eso es muy importante decirlo, o sea, no es una pandemia, no es para preocupar, sino como para estar alertas y conocer y entenderlo, que puede llegar a pasar que esto aumente el número de casos, sí, es así, pero es muy importante esto de la información en salud, que un poco ya lo venimos haciendo, muchos médicos para tratar de que esta información llegue, sí, y que se expanda y que obviamente estemos prevenidos, sí. ¿Algún consejo también para embarazadas o lo mismo que nos viene diciendo, doctora?
Lo mismo. Sobre todo los que más tienen que tener cuidado. A ver, obviamente la población en general, siempre, pero la población de riesgo en particular en esta enfermedad son los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Sí? Es donde mayor cantidad de casos se vio que están ocurriendo. Por lo tanto, y obviamente sin preservativo mucho más. Claro. Pero ¿qué pasa? A veces pueden utilizar preservativo, pero también por el contacto con estas lesiones, con el contacto directo, y ya está. Te vas a contagiar igual. O sea, te cuidas con preservativo, pero diste un beso. Entonces, claro, le diste un beso, tocaste una secreción, la ropa de cama. Entonces digo, fundamental que si una persona tiene o se ve algunas de estas manchitas, que está bueno siempre contarlas y colocarlas ahí por las imágenes para que ya se den cuenta cómo son, que son primero manchas y después vesículas y ampollas que después se rompen y sale una secreción. Bueno, de esa secreción es muy contagiosa, por lo tanto, si compartiste una relación sexual, quizás en las últimas 2-3 semanas, y obviamente no hubo cuidado, sino que hubo un contacto directo bastante estrecho, bueno, claramente ahí tenés que tener en cuenta ese contacto y las lesiones para estar prevenidos y evitar que obviamente se siga contagiando, ¿sí? Y consultar. O sea que es una epidemia, pero en África, no es... Claro. Todavía no. En África es una emergencia sanitaria porque ya está en 16 países de África. Claro. O sea, el CDC africano ya lo evaluó como una emergencia sanitaria por la gran cantidad de casos en África. Ahora la OMS lo que está haciendo es básicamente no dejarse estar, un poco por todo lo que pasó con la pandemia por SARS-CoV-2, y decide declarar al mpox como una preocupación internacional, una emergencia sanitaria que no es pandemia, pero que obviamente si no se toman las medidas esto se puede diseminar ya no solamente a los hombres que tienen sexo con hombres, sino que a todo el mundo. Entonces, fundamental está tenerla en cuenta. Yo siempre digo que la información es poder, por lo tanto que nosotros sepamos de esto, ya estamos prevenidos. Claro. Y no solamente en el sistema de salud, sino que todos tenemos que conocer esta enfermedad para evitarla, prevenirla y estar atentos si llega a pasar, porque lamentablemente, a ver, ahora como ya lo vimos en la pandemia, o sea, primero empezaron algunos de riesgo y luego empezó todo el mundo, entonces claro. Empezar a tenerlo en cuenta. Estas enfermedades, como mencionábamos al principio, son extremadamente contagiosas, son reemergentes, van y vienen para quedarse, y encima ahora aparecen con nuevas cepas que son más virulentas y más transmisibles. Entonces, fundamental estar informados. Informados y con los cuidados y sin miedos, como decías vos, ¿no? La información es poder. Gracias, doctora, y hasta cualquier momento. No, de nada, un gustazo. Gracias a ustedes. Era la doctora Dolores Serra, especialista en infectología. Escucha a Mariela Boschi y Matías Canzoneta. Sin fin. De 13 a 15. Sin fin. De 13 a 15. Sin fin. De 13 a 15.